Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a aprender, divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Reina Cruz. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, por supuesto, también está Raulito. ¿Cómo estás, Raulito? Muy bien y muy feliz. Ay, ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Claro, Raulito, con mucho gusto. ¿Listo? Ahí está. Aquí te lo pongo. Gracias. Bueno, vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español de cuarto grado. Así que si ya estamos listos, pues comenzamos. Hola, niñas y niños. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a un tema nuevo. Bueno, no tan nuevo, porque ya hemos estado tratando temas de esta naturaleza anteriormente, ¿verdad? ¿No tan nuevo, maestra? No, Raulito. ¿Te acuerdas de cuando estuvimos viendo las tradiciones orales? ¿O te acuerdas cuando leímos poemas y los recitamos? Sí, y yo escribí mi propia versión del cuento Tarahumara, el coyote y el conejo. Y lo combiné con la leyenda del conejo en la luna. Y también leímos muchos poemas y recité el poema La orilla del mar. Y hicimos un recital de poesía con mis compañeras y compañeros de cuarto grado. ¡Ay, esas clases estuvieron increíbles! Sí, estuvieron muy buenas esas clases. Maestra, entonces, ¿vamos a volver a ver tradiciones orales o vamos a volver a ver poemas? No, pero vamos a regresar al tema literario. Estaremos leyendo cuentos y narraciones, pero de un autor o autora de literatura infantil o juvenil. ¿Qué les parece? ¿A poco no les da emoción? Sí, a mí sí, maestra, qué bien. Estos temas me encantan porque a mí me encanta leer. Sí. Bueno, Sí. Qué bueno, Raulito. Espero que a las niñas y los niños en casa también les guste la lectura. El día de hoy, entonces, vamos a reconstruir la trama, los espacios y las características de los personajes en una narración infantil o juvenil. Muy bien, pues ya estoy listísimo, maestra. Excelente, Raulito. Bueno, maestra, estos temas son muy divertidos. Díganos cómo vamos a empezar. Sí, ¿cómo? Pues primero díganme, ¿ustedes tienen un escritor o escritora favorita? ¿A ti, Juan Carlos, te gusta alguien en particular? Uy, maestra, pues me gustan muchos escritores y escritoras, pero creo que no tengo así como que alguien en especial, porque además hay muchos géneros, ¿no? En los cuentos, por ejemplo, ya les había comentado que me gusta Franz Kafka, ¿no? El cuento de la metamorfosis, en donde el personaje se convierte en un bicho, ¿verdad? Creo que sí les había dicho. Y bueno, de poetas, me gusta mucho Charles Baudelaire. Me acuerdo que lo sugerí, como vimos en las clases de poesía, porque él escribió sobre su ciudad, la ciudad de París, y al leerlo es como si camináramos junto con él por esos rincones más oscuros y misteriosos de aquella ciudad en la que vivió. ¿Se acuerdan? Ajá. Y bueno, de novelistas, pues me gusta mucho Fjord, Dostoyevsky, porque bueno, sus personajes son muy complejos y profundos, ¿no? Siempre atraviesan por situaciones que los llevan al límite. Y cuando sufren, es como si sufriéramos nosotros con ellos, ¿verdad? Pero pues también me gustan otros como Elena Garo, Juan Rulfo o Rosario Castellanos o los poemas de Sor Juana. La verdad, maestra, no podría decidirme. Tienes mucha razón, Juan Carlos. Es difícil decidirse por algún escritor o escritora porque cada uno nos transmite emociones que nos llegan de diferente manera, ¿verdad? Y entonces ocupan un lugar dentro de nosotros. Nos transforman, nos hacen ver el mundo de forma distinta, nos hacen vernos a nosotros mismos de forma distinta. Sí. Oye, Raulito, ¿y a ti te gusta algún escritor o escritora en particular? Ay, híjole, maestra. Bueno, yo no he leído tanto como Juan Carlos. Me gusta mucho la lectura, pero no conozco tantos escritores y escritoras como él. Pero bueno, en mi casa tengo algunos cuentos de un escritor que se llama
Francisco Hinojosa. Sí, y están muy buenos. Me encantan sus historias. Pues Francisco Hinojosa es un escritor que se dedica a escribir literatura infantil, Raulito. Niñas y niños que nos ven desde sus casas, es importante que elijan para estas clases algún escritor o alguna escritora que escriba libros para la niñez o para la juventud. Es la literatura que se recomienda para su edad, aunque pueden leer cualquier otra cosa que quieran, siempre y cuando lo consulten primero con su mamá, su papá o cualquier adulto de confianza. Sí. Si no conocen ningún escritor o escritora, no se preocupen, quédense con nosotros para descubrir a este escritor que nos propone Raulito. ¡Wow! Sí, son muy divertidas sus historias. Yo creo que a las niñas y a los niños también les va a gustar muchísimo. Perfecto. Bueno, yo también he leído algunas obras de Francisco Hinojosa y sí, son muy buenas. Y sí me he dado cuenta que escribe especialmente para el público infantil. Bueno, pues podríamos revisar lo que ha escrito Francisco Hinojosa y también podríamos en las clases siguientes averiguar algo sobre su vida, su biografía. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¿También vamos a investigar sobre su biografía? Sí, Raulito. Lo que vamos a estar haciendo en esta y en las próximas clases corresponde al tema conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil y juvenil, que empieza en la página 132 de su libro de texto. Algunos escritores y escritoras, tienen una biografía muy, muy interesante, maestra. Yo me he dado cuenta incluso que lo que les pasa en su vida a veces marca su estilo de escritura o los temas que tratan en su literatura, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que yo noté con escritores que, ya les comenté, en Kafka, en Baudelaire, en Dostoyevsky. De hecho, justamente Dostoyevsky, por ejemplo, a él lo condenaron a muerte, pero lo perdonaron en el último momento. Y en sus obras se puede leer la impresión que tuvo sobre ese hecho y cómo lo marcó para el resto de sus días, porque dijo que fue como si volviera a nacer. Imagínate, Raulito. Y también lo pude ver en escritoras como Sor Juana, que es en sus poemas revela o refleja todo esto contra la opresión que vivían las mujeres en la época colonial, ¿no? Así es. Maestra, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo de Ana Frank? Imagínense, por ejemplo, ella relata en su diario los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que el diario de Ana Frank es una lectura verdaderamente conmovedora. Sí, Juan Carlos. Eso suele pasar casi siempre con la literatura. Si buscamos un poco en la biografía de un escritor o escritora, nos vamos a dar cuenta que su literatura es un reflejo de la época en la que viven o vivieron, de su sociedad, de su cultura y que en cierta forma expresa o refleja los conflictos o rasgos distintivos de su tiempo. No es necesario que el escritor o la escritora trate temas serios, trágicos o tristes, como la muerte, la opresión o la guerra. A veces, la habilidad literaria de algunos escritores o escritoras está en reflejar todos estos rasgos de su época por medio de comedias o sátiras, que son literaturas muy divertidas, pero no menos profundas. Lo que vamos a hacer ahora es leer algún cuento de Francisco Hinojosa, uno que nos recomiende Raulito, para identificar, como ya habíamos dicho, la trama, los espacios y los personajes. Maestra, es como lo que estuvimos haciendo en las clases en las otras clases, ¿no? Ajá. Como cuando hicimos las tablas sobre los personajes y el inicio y el nudo y luego el final. Sí, Raulito, es muy parecido. Y entonces va a estar muy sencillo, porque yo soy todo un experto realizador de cuentos, de fábulas, de leyendas. Qué bueno, Raulito. Menos mal que estás acá con nosotros. Va a ser entonces todo muchísimo más fácil, ¿no? Sí, Raulito, muchas gracias. Pero dinos, ¿cuál cuento nos recomiendas? Bueno, yo como experto que soy,
yo diría que el primero que leí. Es muy cortito y muy sencillo. Yo creo que después podríamos leer otros más largos, pero este está bien para empezar. Ah, perfecto. ¿Y cómo se llama, Raulito? Se llama Cuando los ratones se daban la gran vida. Perfecto, Raulito. Juan Carlos, ¿nos harías el favor de leer esta narración, por favor? Ah, claro que sí, maestra, con mucho gusto. Muchas gracias. Y dice así. En el tiempo en que la luna era roja y los árboles daban todo el año flores y frutas, todos los animales de la tierra eran del mismo tamaño. Fue un ratón en el que descubrió el secreto. Un día encontró una tripita que salía de la pata del león. Le quitó la tapa y el león empezó a desinflarse. Luego buscó la pata de la abeja y también encontró la tripita. Y la empezó a inflar, a inflar. Pasó entonces cosas muy raras. Las hormigas podían cargar más hojas, pero no cabían en sus agujeros. Los changos no podían subirse a los árboles ni comer plátanos. Las moscas eran tan pesadas que no podían volar. El gato no perseguía a los ratones. Y los cocodrilos nadie les tenía miedo. Los ratones eran los únicos que se daban la gran vida. El elefante era el encargado de servir el queso. El oso polar les cortaba el pelo y los bigotes. Los caracoles hacían ricos pasteles. Los lobos tiraban los trineos. Y el gato los divertía con sus bailes. Pasaron así muchos años hasta que un buen día el búho descubrió la tripita y la tirita en la patita de una hormiga. Le quitó la tapa y la hormiga se hizo chiquita y pudo volver a su agujero. Entonces, el búho les dijo a todos el secreto. Y así la jirafa fue con el camello y lo empezó a inflar, hasta que el camello se hizo más grande que los árboles. ¡No me infles tanto! ¡Ya no puedo verte! Le gritó a la jirafa. Todos los animales volvieron a ser como antes. La araña ya podía tejer su tela, las mariposas volar, el tigre saltar de los árboles y el hipopótamo volver a su casa. Desde entonces, los ratones dejaron de ser los amos de la tierra y los animales vivieron muy contentos. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿A poco no está súper bueno? Sí, Raulito. Está muy divertido y entretenido además. Pero lo que no sé es ¿cuándo pasó todo eso? Raulito, pues eso no pasó nunca. ¿Cómo? ¿Es una mentira entonces? No, Raulito, no es mentira, pero tampoco es verdad. Más bien es una construcción imaginaria que pertenece, digamos, a otra realidad, al mundo de la literatura. Pero ¿y ese mundo dónde está? Pues ese mundo está en los libros, Raulito, pero también en tu mente y en tu corazón. Uh-huh. ¿En mi mente y en mi corazón? ¿Cómo es eso? Sí, Raulito, mira, en tu mente, porque porque la literatura te hace pensar, ¿no? Y en tu corazón, porque los sentimientos que te genera la literatura te hace experimentar. ¡Wow! Nunca lo había pensado así. Entonces, todo lo que dicen en los cuentos y en la literatura, ¿todo eso es inventado? Yo no lo diría de esa manera, Raulito. Hay novelas históricas, por ejemplo, y esto quiere decir que están basadas en hechos reales o que sí ocurrieron. Pero hay otras producciones literarias, como esto que nos acaban de leer, que crean su propia realidad, su propio mundo. Eso creo que no lo entiendo muy bien. Mira, Raulito, piensa que este mundo donde vivían los ratones y los demás animales es un mundo aparte, que existe en ese libro, pero pues también existe en tu imaginación, Raulito. Y bueno, puedes entrar a ese mundo cada vez que abres el libro y cada vez que piensas en lo que ahí se cuenta, ¿no? Fíjate, yo cuando leo
cierro los ojos. Y bueno, siento que entro a ese mundo y pues empiezo a ver a todo lo que se describe en el libro, pienso y... A ver, por ejemplo, no sé, El Principito, ¿no? ¿Te acuerdas del Principito? Muy bien. ¿Te acuerdas que vive en un asteroide y tiene una flor y un amigo que es zorro? Sí. Ajá. Bueno, pues yo cierro los ojos y ¡zas! ¿Qué? ¿Sas qué? Pues ¡zas! Ya, estoy dentro del Principito. Creo que lo que Juan Carlos quiere decir es que no es que viajemos al asteroide donde vive el Principito, ¿verdad? Sino que al leer el libro o al pensar y reflexionar sobre el libro, es como si estuviéramos dentro del mundo del Principito. Sí. Y así con cualquier otra lectura, ya sea un poema, una leyenda, una fábula, un cuento o tal vez una novela. Ajá. Entonces, el mundo que describe Francisco Hinojosa en este cuento también existe, pero en otra dimensión. En una dimensión literaria a la que puedes entrar leyendo el libro, pensando en lo que dice, sintiendo lo que sienten los personajes y todo eso. Por ejemplo, cuando yo leo historias o cosas así, siempre me imagino a los personajes diciendo las cosas. O también me enojo mucho cuando veo que hay algún personaje que hace cosas malas. O también siento mucha tristeza por los personajes a quienes les pasan cosas feas o que se mueren o así. O eso. También me da mucho gusto cuando las cosas salen bien. ¿Es algo así como eso? Eso es parte de vivir la literatura, de entrar, como dice Juan Carlos, a esos mundos que son los cuentos, las leyendas, las fábulas, las novelas. Porque Juan Carlos tiene mucha razón. La literatura es como una puerta, Raulito, y por esa puerta puedes entrar a muchísimos mundos distintos. Piensa que cada libro representa un mundo, un universo aparte de este, en el que vivimos. Pero es un mundo al que puedes entrar con simplemente abrir el libro. Y te adentras más y más en él, con cada página que lees. Además, puedes volver a ese mundo cuantas veces quieras. Puedes hacerlo pensando en él, lo que dice el libro, ¿verdad? O volviéndolo a leer. Y casi siempre cuando vuelves a leer un libro, te gusta y descubres detalles diferentes. Ay, creo que ya entendí. Sí, me gusta mucho esa idea de que leer es como entrar a otros mundos. Por ejemplo, en este mundo, los ratones eran los que mandaban todo. Eso es, pero vamos a hacer una pausa. A ver, Raulito, antes de que empecemos a comentar esta narración, vamos a tener en claro qué es lo que queremos identificar. Y para eso podemos usar las preguntas que aparecen en la página 136 del libro de texto. Muy bien. Bueno, la primera ya la sabemos. ¿Quién es el autor del cuento? Pues es Francisco Hinojosa. Así es. Ahora sí, Raulito, ¿quiénes son los personajes? Uy, son un montón. Bueno, pero los principales son los ratones. Sí, Raulito, tienes razón. Los personajes principales son los ratones y después tenemos al león, la abeja, las hormigas, los changos, las moscas, el gato, los cocodrilos, el elefante, el oso polar, los caracoles, los lobos, la jirafa, el camello, el búho y... Espera, Juan Carlos. Pero el búho también debe ser un personaje principal, porque él es quien se da cuenta de lo que hacen los ratones. Muy bien observado, Raulito. A mí también me parece que el búho debe ser uno de los personajes principales. Ahora dinos, ¿cuál es la trama? La trama es como el nudo, ¿verdad, maestra? El nudo del cuento. Así es, Raulito. Pues yo digo que es que los ratones descubren que pueden inflar y desinflar a los demás animales. Ajá. ¿Y qué más, Raulito? Pues eso. Y entonces
Los demás animales no pueden hacer sus cosas, como el chango, que no puede comer plátanos. Yo creo que los ratones se aprovecharon de esa situación para, como dice el título del cuento, darse la gran vida. Claro, entonces le sacaron la ventaja a que son chiquitos, pero no tan chiquitos porque andan por ahí y a veces nadie los ve. Sí. Y entonces, sin que los animales grandes como el lobo o el oso se dieran cuenta, algún ratón se acercó y ¡fiu! ¡Fiu, fiu, fiu! ¡Los desinfló! Sí. No me había dado cuenta de eso. Ahora me gusta más este cuento. Es lo que te decíamos, Raulito. Cuando describimos algo que no habíamos notado de los cuentos, narraciones, poemas o cualquier obra literaria, nos gusta más. Como que pues se vuelve como más nuestra, ¿no? Así es. Oigan, ¿y entonces cuál es el desenlace? Pues que el búho se da cuenta de los trucos de los ratones y entonces les dice la verdad a todos los demás animales y cada uno recupera su forma original. Sí, y entonces los ratones dejan de ser los amos y señores del mundo, o bueno, de ese mundo. Y los demás animales fueron felices para siempre. Muy bien, Juan Carlos. Ya solo nos queda por saber en qué escenarios o ambientes se desarrolla la historia. No sé, maestra. Creo que... no lo sé. ¿Tú sabes, Juan Carlos? Bueno, no, Raulito. No menciona ningún sitio en especial como las otras narraciones que hemos visto. Y bueno, que hablan de no sé, por ejemplo, la Sierra Tarahumara o Mixe o, por ejemplo, no sé. No, ni siquiera habla de un lugar como el campo o la ciudad o un manantial o nada. Nada. Sí, Juan Carlos. La literatura no tiene límites. Se puede hablar de cualquier cosa. La imaginación de los escritores o escritoras pueden llegar a extremos insospechados. Diríamos entonces, en este caso, que se trata del mundo, pero de un mundo imaginario o literario. ¿No les parece? No, esperen. ¿Y si se trata de un mundo de globos? ¿De globos, Raulito? ¿Cómo globos? Sí, de globos, porque los globos se pueden inflar y se pueden desinflar. Ya sé, a lo mejor es un mundo de globos con forma de animales, como los que hacen los payasos, porque los payasos hacen animales con globos. Y entonces los payasos son como los dioses de ese mundo de globos de animales. Ay, Raulito, Wow. qué gran imaginación tienes. Esta que dices podría ser una posibilidad, ¿verdad? Pero tal vez a alguien se le ocurra otra cosa. Pero me gusta lo que dices. Es muy creativo. Raulito, siempre te pones muy imaginativo con estos temas literarios. Me encanta. Sí. Es que son de los que más me gustan, maestra. Sí, Raulito, lo hemos notado, créeme. Lo hemos Así notado. es. Y bueno, ¿qué creen? ¿Qué maestra? Así hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Oh. Pero vamos a estar hablando mucho sobre temas literarios. Espero que a ustedes en casa les haya gustado la clase. El día de hoy elegimos un autor de literatura infantil. Leímos una de sus obras y analizamos para distinguir los personajes, la trama, el desenlace y los ambientes o escenarios en que se desarrolla. Estuvo muy entretenida y divertida la clase, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a mí también, Raulito. Gracias a ustedes y a las niñas y a los niños que nos ven en casa. Hasta la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con literatura infantil de lengua materna español de 4º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, inglés. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote
y nos vamos a agarrar de forma lateral, vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien, bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien, 10 segundos más. Respira, exhala, respira, exhala. Bien, mantén ahí la posición, muy bien, así, bien estirado. 3 segundos más. Descansamos. Nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas, y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien, acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión. Bien, una más, alto. Descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente, los brazos enfrente y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.